Hola chicos, en esta clase del día de hoy vamos a continuar trabajando con lo que es el Simple Present Third Person o el presente simple sobre las terceras personas. Recordemos, por favor, en las clases anteriores ya trabajamos con lo que son los pronombres he, she, it. La tercera persona se refiere siempre a estos pronombres, chicos, a he, she, it. En esta gramática no estamos utilizando los pronombres I, we, you y they. Estos pronombres no pertenecen a terceras personas. Los tres pronombres de color verde que podemos visualizar en este momento, estas son las third person o terceras personas. En dos videos anteriores, en el primero vimos la oración afirmativa, en el segundo vimos la oración negativa y ahora vamos a ver las famosas preguntas o questions. Para esto necesitamos una oración. Ya tenemos creado una oración aquí que es She studies on Sunday. Recuerden aplicar la regla de las terceras personas, en la cual debemos descubrir si el verbo study pertenece a la regla número 1, a la regla número 2 o a la regla número 3 de las terceras personas. Según se puede visualizar, este verbo pertenece a la regla número 1, en la cual un verbo termina en la letra y antes de la letra y tenemos una consonante. Si esta función se da, entonces terminamos eliminando la y la cambiamos por una y aumentamos es, que es lo que tenemos aquí. Para el verbo study se transformó en studies. She studies on Sunday. Ahora, tenemos una oración afirmativa. A esta oración afirmativa, y de igual forma, si estuviese en negativa, lo único que tengo que hacer es recordar que para crear una pregunta, en inglés no existen los signos de pregunta al inicio, solamente existen los signos de pregunta al final. Entonces, ¿qué utilizamos para hacer una pregunta en inglés? Aparte del signo de pregunta al final, utilizamos un auxiliar al inicio. El auxiliar viene a ser el signo de pregunta que nosotros utilizamos en el idioma español. Recordemos que el auxiliar para hacer oración negativa era el famoso doesn't. Este era el auxiliar que utilizábamos para hacer una oración negativa. La misma forma me va a servir para hacer la pregunta, pero en vez de poner doesn't, que estaba en forma negativa, voy a eliminar la parte negativa y me quedo con el does. Este es el auxiliar que vamos a utilizar de esta manera. Does es el auxiliar. Lo acabo de poner prácticamente el signo de pregunta, ¿no? Ahora, al final no va un auxiliar, sino va un signo de pregunta o más conocido como question mark. Ya está, he realizado la pregunta. Ahora, hay un pequeño detalle que debemos recordar cuando hicimos la oración negativa. Recuerden que al hacer la oración negativa, nosotros utilizábamos el doesn't. Y cuando ubicábamos el doesn't dentro de la oración, nosotros teníamos que dejar el verbo en la forma base o la forma original, es decir, study. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya pertenecía a la regla de las terceras personas. Recuerden, el verbo do pertenece a la regla número 2 de las terceras personas. Así que al transformarle en does, ya está funcionando dentro de la regla de las terceras personas. Por lo tanto, si yo tengo el does, significa que mi verbo no puede estar transformado en terceras personas, porque estaría repitiendo la regla gramatical. Estaría utilizando la regla aquí una vez y estaría utilizando la regla aquí 2 veces. No puedo repetir reglas. Las reglas solo se aplican una sola vez, nada más. Por lo tanto, mi verbo regresa a su forma original, que sería study. Does she study on Sunday? Y ya tenemos nuestra pregunta con el does.